Que este fin de semana, a partir de hoy, hagamos un estudio un poquitico más a fondo de la vida, obra, muerte, crucifixión y muerte y resurrección de Jesús. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito a esto. Cuenta: vida, obra, muerte, crucifixión y muerte de Jesús y resurrección. De pronto hoy vamos a tocarlo por encima porque mañana vamos a hablar del por qué Jesús vino a morir. Es un significado, es algo muy, muy importante tener en cuenta esto, porque Él vino con un propósito. Usted dice, no, Él vino a morir por nuestros pecados. Yo le quiero contar algo. Él no solamente, o sí, vino a morir por nuestros pecados, pero su venida a la tierra fue muy significativa, porque fue Dios el que gestó todo esto para que Él estuviera o para que Él viniera. Y vamos a hablar el viernes, mañana vamos a hablar del por qué vino, camino al Calvario. El sábado vamos a hablar su preciosa sangre y vamos a hablar de lo que recibimos, de lo que el ser humano adquirió gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el domingo cerramos con la posición que tenemos en Cristo Jesús. O sea, 4 temas muy importantes, y espero que usted sea muy bendecido con estos temas. Espero que usted tenga muy en cuenta, que lo valore, bueno, que más que valorarlo es que Dios hable a sus corazones, ¿de acuerdo? Entonces, ya estamos en el Evangelio según San Juan y vamos a leer el capítulo 1 del verso 1 al verso 14. 14, sí. Entonces, si usted no tiene su Biblia a la mano, yo le voy a pedir que escuche muy bien lo que yo le voy a leer. Dice, el verbo hecho carne, y en el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, entonces aquí tenemos algo muy importante, y es que la mayoría de la comunidad cristiana, la mayoría de la iglesia cristiana profesa la fe de Cristo, la fe cristiana, pero no tiene un conocimiento profundo de lo que es su fe o en lo que cree, y allí tenemos muchos inconvenientes. Entonces, inicialmente vamos a tener algo en cuenta en esta charla, y es que hoy vamos a profundizar en la doctrina de Jesucristo. ¿Listo? Doctrina de Jesucristo. Vamos a conocer un poco más acerca de Jesús. Entonces, lo primero que usted quiero que entienda es el significado de doctrina. Para cuando usted hable de doctrina, o cuando le vengan a hablar de doctrina fundamental, de la Trinidad, si le preguntan, hay gente que dice, ¿su iglesia es de sana doctrina? Uno dice sí, pero ni siquiera sabe qué es doctrina. Yo le soy sincero, sí. Hasta hace muy poco tiempo yo me tomé el trabajo de investigar la palabra doctrina, o de conocer el significado de la palabra doctrina. Entonces dice lo siguiente: doctrina, conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela, que puede ser literaria, política o de una religión. La doctrina se relaciona con la disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza,
a través de la educación y la predicación. Entonces tengamos algo en cuenta en esta tarde. La doctrina se relaciona, cuando usted sepa o escuche o hable de doctrina, está refiriéndose a la disciplina y con todo lo que es objeto de enseñanza y a través de la educación y la predicación. ¿Ok? Entonces, número 1, vamos a ver algo aquí en este tema. Cada cristiano, usted que me está escuchando, usted que se tomó el trabajo de conectarse ahora y sabiendo que podía hacer otras cosas, le bendigo y le honro por eso y le doy gracias por atendernos, por escucharnos. Usted que se conecta tiene que conocer, tiene que esforzarse, o debemos esforzarnos por conocer la doctrina de Jesús. ¿La doctrina de qué? De Jesús. Ya que esta es la base de su creencia. La doctrina de Jesús es la base de la creencia del cristianismo. Si nuestra creencia no está bien fundamentada, muy fácilmente el cristiano o la persona en cuestión puede caer en confusión, puede caer en engaño y correrá el peligro de ser desviado. ¿Qué es lo que le ha pasado a muchas personas? Muchas personas por no tener fundamentos sólidos, muchas personas por no conocer a fondo en lo que creen, en lo que profesan. Cuando yo hablo de profesar es de lo que hablan, de lo que predican. Por no tener un conocimiento profundo, puede venir una persona con una doctrina errada, porque doctrina es la enseñanza. Doctrina es la enseñanza o la disciplina o el adoctrinamiento, la formación de algo. Puede venir alguien con una doctrina errada y como no tenemos fundamento, ¿qué sucede? Nos embolata la vida. Entonces, doctrinas de Jesucristo, o sea, enseñanzas de Jesucristo, disciplina, principios de Jesucristo. Primero, debemos conocer su divinidad. ¿Usted conoce su divinidad, bueno, Luisa? Eso, su divinidad. Divinidad. ¿Listo? Segundo, debemos conocer su humanidad. Su humanidad. Tercero, su nacimiento virginal. Usted tiene que ser adoctrinado o enseñado de por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen. O sea, nosotros creemos en un Jesús no engendrado por hombres, engendrado por el mismo Dios a través de su Santo Espíritu en una mujer que no había conocido hombre. Tenga en cuenta esto. Por eso hablamos de que tenemos que conocer su virginidad, tenemos que hablar o conocer su bautismo. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, se bautizó? Ahí hay algo muy importante que de pronto no lo vamos a profundizar. No lo vamos a profundizar, repito, divinidad, humanidad, su nacimiento virginal, su bautismo. Por algo Jesús, fue muy importante el bautismo de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros. Los milagros de Jesús marcaron la historia en dos. Su tentación, su transfiguración, su pasión en el Getsemaní, su muerte, su sepultura, su resurrección, su crucifixión, su resurrección, su venida y su tribunal. Entonces son varios que de pronto usted, hoy no quiero que los asimile todos porque siempre son extensos, pero estoy abriéndole un panorama. ¿Qué estoy haciendo con esto? Abriéndole una inquietud a usted para que diga, qué tanto conozco de Jesús. Para que diga, qué tanto yo sé del que creo. ¿Sí me hago entender? Entonces no sé, amor, si tienes algo ahí que aportar para que me ayudes con esto. Y precisamente por eso es el nombre de esta serie, ¿no? Más que un carpintero. Porque quizás lo que siempre nos ha enseñado o tenemos más en cuenta, desde pequeños siempre nos enseñaron que Jesús había nacido en medio de una familia muy pobre y que su padre José, su padre putativo, era un carpintero. Y que pues Jesús llevó la misma profesión de su padre y eso está muy bien. Pero llegó el tiempo en que nosotros sepamos aún más qué pasó con la vida de ese carpintero, qué vino a hacer ese carpintero aquí al mundo y sus enseñanzas, por qué cambian nuestra vida y nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Ok, listo. Entonces, número 1, cada cristiano debe conocer la doctrina de Jesús. Acabé de hablar de unos puntos bases muy, muy importantes acerca de lo que usted debe conocer. Interésese por eso. Interésese por conocer en quién cree usted, a quién usted profesa, a quién usted predica. Segundo,
quiero que usted hoy conozca un poco acerca de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? A mí me apasionó este tema. Este tema me bendijo mucho porque Jesucristo es el alfa, es la omega. Es el alfa y omega, es el principio y el fin, es el gran yo soy, y lo dice su palabra. Jesús apareció en Belén. Apareció en Belén en su humanidad. Tenga en cuenta eso. Jesús apareció en Belén en su humanidad. Apareció hace 2020 años en su humanidad. Sin embargo, en su divinidad, Jesús siempre ha existido. Y para esto tengo un argumento bíblico en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 3. Entonces tenga en cuenta eso usted que me escucha, ya que está aprendiendo acerca de Jesús. Quizás usted tiene un concepto más global acerca de la doctrina de Cristo. Voy a darle unas puntaditas para que usted aterrice más lo que le estamos hablando. ¿Listo? Entonces, Listo. En su humanidad apareció cuando ¿qué? En Belén cuando nació. Ajá. Pero en su divinidad apareció desde siempre ha existido. Y eso está aquí registrado en San Juan 1, verso 3, donde dice: todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Listo, pero léete el 1, amor. El 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces mire que en esta versión, esta es una versión Dios ha hablado, dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él está hablando de Jesús. Aquí el apóstol Juan está hablando de Jesús y dijo: Él estaba en el principio con Dios. Entonces yo quiero que usted en esta mañana, o mejor en esta tarde, aterrice algo y lo fundamente en su vida. Jesús es 100% eterno, 100% eterno, pero cuando vino a la tierra fue 100% hombre, humano. ¿Listo? Cuando hablamos de Jesús, cuando usted dice Jesús de Nazaret, está hablando de su humanidad. Escuche esto. Cuando la Biblia se refiere a Jesús de Nazaret, está refiriéndose al Jesús humano. Cuando hablamos de Jesús, hacemos referencia de su ¿qué? De su humanidad. Pero cuando hablamos del Cristo, de Jesucristo, hacemos referencia a su divinidad. Jesús, humanidad, Jesús tipo hombre, se reveló al mundo a través de su naturaleza humana, sí lo podemos decir de esta manera. Pero cuando hablamos del Cristo, de Jesús el Cristo, se refiere a ¿qué? Su naturaleza divina. Su naturaleza divina. Sí. Todo el Antiguo Testamento estaba revelando a futuro la obra de la cruz y cómo se preparaba su ministerio en la tierra. Desde Génesis, cada libro de la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, tiene una tipología de Cristo. Todo la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene una tipología de Cristo. ¿Qué me estaba mostrando el Génesis? Cada tipología que me muestra, que si me pongo a hablarle cada libro y su tipología, pero si usted de pronto tiene una Biblia de estudio, usted puede buscar, inclusive hasta investigar en la internet, en fuentes fidedignas, fuentes confiables, en cada libro de la Biblia, cómo me representa Jesús. ¿Cuál es la tipología de Jesús? Y desde el Antiguo Testamento siempre nos fue revelado a futuro la obra de la cruz y cómo se preparaba su ministerio en la tierra. Por eso siempre, hoy usted y yo que leemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, sí hay que estudiarlo, sí hay que, ¿cómo se dice? Escudriñarlo a la luz del Nuevo Testamento, porque el Antiguo es la sombra del Nuevo Testamento. Esto es importante y son temas que de pronto Dios, ojalá el Señor nos diera la oportunidad de poder ampliar un poco más nuestro conocimiento, porque no quiero darle aquí cosas que no son a ustedes. ¿De acuerdo? Gálatas capítulo 4 versículo 4 afirma lo que le estoy diciendo acerca de que su obra en el Antiguo Testamento siempre fue revelada para cumplimiento en el Nuevo Testamento. Gálatas 4:4. Ok, entonces en Gálatas 4:4 encontramos lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Entonces, cuando se cumplió el tiempo de Dios, dice esta versión, Sí. pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés. Entonces, aquí hay algo muy importante. Los 4 evangelios manifiestan el ministerio de Jesús. Los 4 evangelios manifiestan el evangelio de Jesús. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué hacen estos 4 evangelios? Muestran, manifiestan. Nos revelan Revelan. el ministerio de Jesús, nos muestran de diferentes maneras. Yo creo que más adelante tengo algunos apuntes acerca de la trayectoria, o mejor el enfoque de cada evangelio. Que cada evangelio. Y lo más tremendo, bueno, cada evangelista muestra a Jesús de una forma diferente, ¿no? Entonces, cuando dice que los evangelios manifiestan el ministerio de Jesús, es prácticamente que profundizan acerca de las obras y de las enseñanzas que Jesús hizo y predicaba durante los 3 años de su ministerio. Ok, entonces 4 evangelios que revelan o nos manifiestan el ministerio de Jesús. Los hechos, tenga en cuenta el libro de los hechos, podemos ver la continuación del ministerio de Jesús, pero ya no con Jesús, sino a través de sus apóstoles y discípulos. Ajá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Los evangelios revelan, manifiestan el ministerio de Jesús, y a partir de los hechos, por eso llama Hechos de los Apóstoles, manifiestan ¿qué? La continuación. Ahí en los evangelios, en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, no se acaba el ministerio de Jesús. Ahí comienza, pero ya comienza en un legado. Ya se le transmite este legado a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles, porque ahí comienzan los apóstoles a formar discípulos y comienza ese legado a extenderse. ¿En los qué? En los hechos. En los hechos de los apóstoles, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ok. Las epístolas, más que mostrarme la continuidad del ministerio de Jesús, las epístolas lo que hacen es darme una explicación de su ministerio. ¿Por qué vino y qué hizo? Las epístolas me hablan de a qué vino, me lo explican de manera más detallada, a qué vino y por qué vino y cuáles los beneficios de haber venido. Las epístolas, ¿de acuerdo? Bueno, y las epístolas, pues si alguien de pronto como que no dice, bueno, ¿y qué son las epístolas? Las epístolas son las que su significado son cartas, ¿no? Algunas de ellas son Romanos, Corintios, Colosenses, Efesios, Gálatas, Filipenses. O sea, los que continúan después de Hechos. Primera y segunda carta a Timoteo, la carta a Tito. Todas estas son las epístolas. Están las epístolas paulinas o las cartas paulinas y las epístolas universales, las del apóstol Pedro, las del apóstol Juan, las del apóstol Santiago. Tenemos estas cartas universales, las epístolas universales y las epístolas del apóstol Pablo, que eran dirigidas a diferente tipo de iglesias o personas. Entonces recuerda que la carta del apóstol Pablo es dirigida a los romanos, la que sigue es dirigida a primera y segunda Corintios, o sea, fue dirigida a los corintios, la tercera es a los efesios, a los de Éfeso, la cuarta a los filipenses. ¿Sí me hago entender aquí hoy? La quinta a los de Gálatas, a los de Galacia, o sea, eran dirigidas a diferentes tipos de iglesias. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Cartas paulinas, cartas universales. Esto lo que hace es explicarme el ministerio de Jesús como tal. ¿Listo? Ahora veamos un poco sobre su divinidad, ¿ok? Un poco sobre la divinidad de Cristo. Es mucho lo que tenemos que hablar de esto. Voy a tratar de ser muy objetivo para avanzar, porque imagínense, tenemos ya muy corto tiempo, pero yo sé que usted está siendo bendecido, espero que sí, ¿no? Entonces, un poco sobre su divinidad. Lo primero que me habla acerca de la divinidad de Jesús bíblicamente es que Jesús nunca profetizó en la Biblia. Jesús nunca profetizó en la Biblia. Si usted estudia cada palabra de Jesús, cada vez que Él habló, no lo hizo profetizando, sino hablando en primera persona. Veámoslo en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35. Entonces parte de ahí, ¿qué manifiesta la divinidad de Jesús? Que nunca profetizó. Cuando uno profetiza, habla en nombre de alguien. Él siempre que habló en primera persona. ¿De acuerdo?
Entonces, en Juan 6:35, para corroborar con la palabra lo que habla mi esposo acerca de la divinidad de Jesús, dice: Jesús les dijo, aquí está hablando Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces se lo leo en esta versión. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Capítulo 8, versículo 58, amor. Estamos hablando de textos bíblicos que corroboran la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús, que Jesús era 100% Dios aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Listo. Y el 8:58 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí tumbamos cualquier argumento de que Jesús no fue Dios, porque hay ¿cómo se dice? Hay gente que defiende la versión de que Jesús fue simplemente un profeta, que fue un gran predicador, un gran líder, pero que Jesús no era Dios, que Jesús no vino como Mesías. Y aquí hay palabras muy puntuales. Tenemos argumentos bíblicos, o sea, cuando uno se deja meter los dedos a la boca, es porque uno no tiene conocimiento. La misma Biblia lo dice en Oseas capítulo 4, versículo 6. El pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Entonces usted tiene que tener conocimiento, argumento, para que usted pueda corroborar lo que está predicando y lo que está hablando. Otro versículo que me habla acerca de la divinidad de Jesús es Juan capítulo 8, versículo 23. 8:23 dice: y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ok, perfecto. Entonces, usted tiene que entender, o mejor, usted y yo tenemos que entender, que todo argumento que se quiera levantar en contra de la divinidad de Cristo es diabólico. Es sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué diabólico? Porque el diablo siempre le ha querido robar el primer lugar a Jesús. El diablo siempre ha querido imitar a Dios. Y él busca la manera de desplazar la divinidad, de desplazar la gloria de Dios para él tomar su posición. Entonces usted no se puede dejar enredar la vida. Usted tiene que tener certeza de lo que cree. Y si alguien le pregunta, ¿usted cree que Jesús en la tierra fue 100% Dios y que Jesús es Dios? Usted le tiene argumentos para decirle que sí. Otro argumento para hablar de que Jesús, la divinidad de Jesús, es que Jesús nunca rechazó ser adorado. O sea, Jesús, un fiel creyente o conocedor de la Torá, porque Jesús era rabino. Jesús nació bajo la ley y fue formado en las sinagogas. Ustedes han leído la palabra cuando dice que se les perdió a sus papás y estaba en una sinagoga allí hablando enseñando con los rabinos. Entonces era que Jesús conocía al pie de la letra la ley, y la ley me habla de que uno de los 10 mandamientos es que al Señor tu Dios adorarás y solo a él adorarás. Pero resulta y sucede que en Juan capítulo 5 versículo 23, él habla de honra hacia él, prácticamente adoración hacia él. ¿Qué dice Juan 5:23? 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Qué estaba haciendo Jesús en este versículo? Se estaba colocando en coigual. Diga conmigo, coigual con Dios. Por esto fue crucificado Jesús. Por eso lo crucificaron, porque se puso en el mismo lugar que Dios. Y eso le partió la mente a los rabinos, le partió la mente a los judíos, le partió la mente a los fariseos, a todos aquellos que defendían la ley. Porque él dijo, para que todos den al Hijo la misma honra que den al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre al que me ha enviado. Y el capítulo 9, versículo 35, hay un texto muy bueno. 9:35 dice, Juan 9:35, ¿sí? Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y en el 38 dice Jesús, y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Qué hizo este hombre? Le adoró, pero en ningún momento dice que Jesús le reprendió por haberle adorado. Si Jesús no hubiese sido Dios, conociendo la ley como la conocía, hubiese permitido la adoración, estaría transgrediendo la ley. Y para los judíos la transgresión de la ley era algo muy grave. Era algo muy grave. Entonces, ¿esto qué nos da? Nos da fundamentos, amados. Estamos simplemente tocando paralelos tópicos muy por encima de los fundamentos acerca de su divinidad, de que Jesús en ningún momento rechazó ser adorado, que Jesús nunca profetizó en nombre de alguien, sino siempre habló en primera persona. Pero también veamos un poquitico acerca de su humanidad. Jesús, acerca de su humanidad, aliste Hechos 10:38. Jesús, siendo 100% hombre, imagínese siendo Dios, porque Jesús es el mismo Dios aquí en la tierra, no comenzó su ministerio hasta no ser ungido por el Espíritu Santo. Y esto, ¿dónde lo corroboro? En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, Filipenses 2:8 dice lo siguiente. Estamos hablando de la humanidad de Jesús. En el capítulo 10, versículo 38 de Hechos, me habla de que Jesús fue ungido, como usted y yo somos ungidos con el Espíritu Santo. Si usted estudia antes del bautismo de Jesús, en los primeros capítulos de los evangelios, usted se puede dar cuenta que Jesús no hizo ningún milagro antes del bautismo, pero después de ser bautizado dice que recibió ¿qué? La unción, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para liberar, para sanar, para restaurar. ¿Por qué qué? Porque era 100% hombre, operó como hombre. Y en Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, quiero que tenga muy claro, y si puede subrayar este versículo, le da argumentos de la humanidad de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndole obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Muerte de qué? De cruz. Entonces, por encima le hablo de que sí tenemos a un Jesús 100% Dios, pero también tenemos a un Jesucristo, hablemoslo así para que no digan: pero usted habla de Jesús en su humanidad y de Cristo en su divinidad. Hablamos de Jesucristo 100% Dios y 100% humano. Cuarto, ¿con qué propósito vino Jesús a la tierra? O sea, ¿por qué vino a la tierra? Entonces quiero que usted tenga en cuenta algo. Si está tomando nota, uno de los propósitos por los que Él vino, de pronto mañana lo vamos a profundizar un poco más, fue a cerrar la brecha y a quitar la distancia entre Dios y los hombres. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que desde el pecado adámico, desde el pecado de Adán y Eva allí en el huerto del Edén, se abrió una brecha entre Dios y los hombres? Y si usted lee y estudia todo el Antiguo Testamento, se da cuenta que Dios nunca se comunicó con su pueblo, sino lo hizo a través de ¿quiénes? Del sacerdote y del profeta. Había una brecha grandísima. ¿Por qué? Porque a causa del pecado no se podía, o no había una comunión entre Dios y los hombres. ¿A qué vino Jesús? A estrechar esa comunión. Entonces quiero que usted entienda algo. Aquí Luisa no puede venir porque ella está ocupada. Aquí está, lo vamos a hacer de esta manera. A este lado encontramos, imagínese una persona en condición de pecado. A causa de su pecado le era imposible, o le es imposible, acercarse a Dios a este lado. ¿De acuerdo? La posición donde está mi esposa, podemos decir que la posición, entre comillas, por favor no vayan a malinterpretar esto, es donde se encuentra. Yo estoy haciendo un ejemplo. Entonces, a causa del pecado hay una brecha, la brecha está entre
entre esa silla, digámoslo, y la persona que ha pecado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se convirtió en un puente entre Dios, ejemplo, entre Dios hizo un puente y la humanidad pecadora, para que los seres humanos se pudiesen comunicar o tener una estrecha comunión con Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó el pecado de la humanidad, lo echó sobre él, para que cuando Jesús les viera, para que el Padre para que cuando el Padre les viera santos, a través de Jesús. Entonces lo que hizo Jesús fue ¿qué? Estrechar la brecha. Lo que hizo Jesús fue acercar al ser humano con Dios. A mí esto me parece muy poderoso. Esto a mí me bendice. Yo no sé si usted, y quizás le esté cogiendo el sueño, quizás esté mirando para otro lado, pero le bendigo si me está poniendo atención. Porque Él vino a cerrar la brecha, a quitar la brecha. Si usted lee la palabra, dice que cuando Jesús murió allí en la cruz, el velo era un velo gruesísimo. Eso no era cualquier velo de cortina de hoy en día. Era un velo gruesísimo. Tiene unas especificaciones muy fuertes el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Era un velo gruesísimo. Dice que se rasgó en dos. ¿Pero quiere que le cuente algo? El velo fue tipología de que se abrió la comunión entre Dios y los hombres, porque dice la palabra que se rasgó de arriba hacia abajo. Pero algo que me impacta fue que después de que los judíos, los rabinos, todos ellos que entraban al templo, vieron el velo rasgado, lo cosieron el velo, porque ellos no entendieron el significado espiritual de lo que sucedió con ese velo. Fuerte, ¿cierto que sí? Ahora, segundo, esto es lo primero que, dentro de muchas cosas que a lo que vino Jesús. A lo segundo, o dentro de las diferentes circunstancias por las que Él vino, fue hacerse hombre para salvar a los hombres. Voy a decir algo que me impactó cuando lo escuché. Dios vino a la tierra a salvar al hombre, porque al hombre le era imposible subir al cielo a buscar salvación. ¿Se entiende esto? Se lo vuelvo a leer de esta manera, en Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Dios se despojó de su gloria, mas no de su divinidad. Escúcheme esto. Dios se despojó, Jesús se despojó de su gloria, el Hijo de Dios, mas no de su divinidad. Vino a la tierra a brindarnos salvación, porque el hombre no podía ir a buscarla. ¿Por qué no podía? Por su pecado. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Wow, esto a mí usted supiera la unción, yo no sé, yo siento algo muy poderoso cuando yo entiendo esto. Él vino a salvarme porque yo no podía por mis propias fuerzas. A mí esto me quebranta. Él vino a salvarte. Tú no podías. Usted y yo no podíamos salvarnos. Él vino a salvarnos porque no lo lográbamos. Estábamos destituidos. ¿Usted sabe qué es la palabra destitución? No había remedio. No había manera de volver. Destituyeron a alguien. ¿Qué es destituyeron? Lo sacaron. Nosotros estábamos por fuera de la gloria de Dios. Pero Él dijo: yo voy y yo los restituyo, los justifico y los hago aceptos en el amado. Wow. Esto es muy poderoso. Espero que usted esté entendiendo, o es mejor, esperamos estar haciéndonos entender. La vida de Jesús, cuando Jesús fue tentado, estuvo expuesto a lo mismo que todos nosotros. Esto usted lo puede ver en Mateo 4:4. Dice que en Mateo 4 fue la tentación de Jesús cuando salió de los 40 días de ayuno. Y un versículo en el capítulo 4, versículo 4 dice: y respondió Jesús diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Jesús frente a la tentación? No respondió como Dios, respondió como un ser humano fundamentado en la palabra de Dios. Por favor, hay gente que dice: claro, Jesús fue tentado y no lo pudieron, el diablo no lo pudo tentar o no lo pudo hacer caer porque era Dios. Dios no, Él no actuó como Dios.
Él no actuó como Dios porque Jesús ahí se defendió ¿cómo? Con la palabra de Dios. Por eso usted y yo no podemos esperar ser superhumanos para no caer en la tentación, no. Usted y yo, para no caer en la tentación, para no caer en pecado, lo único que tenemos que saber es que la palabra nos respalda, la palabra nos sostiene, la palabra es el pan de vida, la palabra, Jesús utilizó la palabra. Jesús no dijo apártate en estos momentos, porque no, simplemente ¿él qué hizo? Citó la palabra, citó la palabra. ¿Ahí vas a decir algo? Mire, ahora lo segundo acerca de la vida de Jesús es que el 92% del libro de Juan es diferente a los otros 3 evangelios. ¿Por qué? Porque el libro de Juan fue escrito para cristianos. Si alguien quiere comenzar a leer la Biblia, comience a leer desde el evangelio de Juan, porque usted ahí va a conocer algo más íntimo de Jesús. Usted lee Mateo, Marcos y Lucas y usted conoce la vida pública de Jesús. Usted ve cada evangelio de estos relatan las apariciones o lo que hizo Jesús públicamente y cómo se refirió al público, a los no creyentes. Pero si usted lee el evangelio según San Juan, usted se va a encontrar con un poco más de intimidad de Jesús. Usted se va a encontrar con el corazón de Jesús. Usted se va a encontrar con el amor de Jesús. Usted se va a encontrar con la divinidad de Él. Por eso usted debe conocer un poco más acerca de la vida de Jesús. ¿Y dónde lo va a encontrar? En el evangelio según San Juan. Crucifixión y sepultura. Crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. Jesús fue crucificado a causa de ¿quiénes? ¿Usted qué dice? Que me está escuchando. ¿Jesús fue crucificado por los romanos? ¿Usted qué dice? ¿Jesús fue crucificado por los fariseos? La crucifixión de Jesús su crucifixión fue causada por nosotros. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Su crucifixión no fue, o sea, alguien en una ocasión me dijo, yo no sé por qué Jesús se dejó crucificar. Él, siendo Dios, hubiese podido no haberse dejado crucificar, pero Él vino a morir. O sea, Él antes de nacer ya sabía que iba a morir en una cruz. No fue coincidencia que los fariseos, los rabinos y los judíos se ensañaran con Él. Él vino a eso. Él vino a provocar esa muerte. Y Él se entregó, se dio a sí mismo por usted y por mí. Ahora mire lo que veo aquí. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Yo quiero que usted entienda algo. En algún momento en el Getsemaní se manifestó la humanidad de Jesús. Si usted lee desde los versículos anteriores, dice que Jesús sintió tristeza, dice que Jesús sintió opresión, dice que Jesús sintió ansiedad por lo que estaba viviendo y por lo que iba a suceder, pero en ningún momento permitió que su humanidad se interpusiera en su propósito divino. No lo permitió. ¿Sabe por qué no lo permitió? Diga conmigo, por único y físico amor. Por amor. Fue sepultado y durante ese tiempo descendió al infierno. Hablé de la crucifixión, ahora le hablo de su sepultura. Mientras él estuvo sepultado por 3 días, dice que descendió al infierno. Hebreos capítulo 2, versículo 14, por favor, amor. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Váyase a Primera de Pedro 3:18. Por favor, tenga estas citas. Hebreos 2:14 y 15. Primera de Pedro
3, 18 y 19. Primera de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dígame si esto no si esto no es tremendo. Me impacta el 18. Mire lo que dice en esta versión el 18: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por nosotros los malos, para llevarnos a nosotros a Dios. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. O sea, el ejemplo que les acabé de dar tiene un fundamento bíblico. Para llevarnos a nosotros a Dios, y en su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Aquí hay algo muy importante, y es que ningún paso en la vida de Jesús aquí en la tierra fue en vano. Todo tenía un significado, un propósito y un significado profético. Y mira la resurrección, que es allá donde vamos a cerrar este tema. Hablo acerca de la resurrección, algo muy importante, y la veracidad de su resurrección, porque es que allí es importante que yo no le deje a usted sin este fundamento, porque la vida de Jesús en la tierra, tuvo un significado y un propósito, pero si Jesús se hubiese quedado muerto, de nada hubiese servido que Él hubiera venido aquí a la tierra. O sea, nuestra fe, amados, usted que me escucha, nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Cristo. Nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Cristo. El fundamento de nuestra creencia, hablemos de la resurrección. De nuestra creencia es la resurrección, porque ella fue la que cambió. Escúcheme lo que le voy a leer aquí. La resurrección fue la creencia que cambió los corazones quebrantados de un rabino crucificado en unos valerosos testigos y mártires de la iglesia primitiva. Aquí hay algo muy importante. Para los judíos todavía hay una expectativa de que el Mesías ha de llegar. ¿Cierto que sí? Ellos siempre han esperado al Mesías. Los discípulos, ¿qué hicieron cuando caminaron con Jesús? Lo aceptaron como el ¿qué? Como el Mesías. Lo aceptaron como el Mesías. Perlita, quieta. Salude a la audiencia y quieta. Lo aceptaron como el Mesías. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, hay una leve decepción por los discípulos de Jesús. Esto me parece importantísimo que usted lo conozca, porque allí entiendo el significado o el por qué Pedro negó a Jesús. Allí entiendo el por qué se dispersaron los discípulos. Es tremendo hablarles de esto, porque Jesús les preparó, pero ellos creían que Jesús se iba a manifestar en gloria cuando lo hubiesen arrestado o en la hora de su crucifixión, pero desafortunadamente no fue así. No fue así. Jesús al resucitar, déjenlos ahí. Jesús al resucitar trae nuevamente esperanza a los discípulos decepcionados de lo que había sucedido en la cruz del Calvario. Entonces, en la historia de la humanidad han surgido varios líderes que han marcado la vida de diferentes personas. Usted encuentra líderes. Hay gente que tiene su creencia arraigada en Buda, en Mahoma, en Gandhi, en Hitler, en el Che Guevara. Usted encuentra revolucionarios que comparan a Jesús con el Che Guevara. Es una falta de respeto. Respeten. Porque es que Jesús no tiene comparación, un hombre sin igual. Porque es que todos ellos, ustedes vaya y exhúmales los cuerpos y va a encontrar huesos llenos de gusanos. Pero ¿qué encontraron los discípulos, o mejor las mujeres que fueron a visitar a Jesús al tercer día de haber muerto? La tumba vacía. Es nuestra evidencia fehaciente de nuestra fe. ¿La tumba qué?
vacía. A diferencia de todos ellos, el único que se levantó de entre los muertos fue Jesús, y esa es nuestra más grande convicción. Pero hay gente que se ha tomado el trabajo de desprestigiar, ayer lo leíamos, sacar, ¿cómo se dice? Argumentos, teorías, sacar teorías acerca de la resurrección, a desvirtuar la resurrección de Cristo. No, y no solamente a sacar teorías, sino a confrontar nuestra creencia, ¿no? Que tenemos que ponerle sustentos científicos y sustentos históricos. Entonces, histórico lo tenemos. Nosotros tenemos sustento histórico, pero la gente pide sustento científico. Y o sea, escúcheme algo, por favor. Usted quizás no tenga algún problema con esto porque usted es cristiano, pero hay gente que tiene problema con esto. Hay gente que se ha pasado la vida estudiando para desvirtuar o para desprestigiar la resurrección de Cristo. Entonces aquí encontré en un libro, ¿dónde estará el libro? Llamado Más que un carpintero, por eso se llamó la charla así, por eso la serie se llamó así. Encontré en un libro algunas características que me hablan de la veracidad de su resurrección. No importa, ahí está bien. La veracidad de su resurrección. Entonces se los voy a leer aquí. Número 1. Veracidad de la resurrección de Cristo. Número 1. El testimonio de los apóstoles. ¿Por qué el testimonio de los apóstoles? Porque siendo que la fe cristiana es histórica, para poder estudiarla e investigarla debemos confiar firmemente en el testimonio de los apóstoles. Vea, esto fue sacado de este libro, se llama Más que un carpintero, que es hermosísimo. Si usted tiene la oportunidad de comprarlo, no sé si se pueda conseguir digitalmente. Es de Josh McDowell. Se llama Más que un carpintero. Es increíble lo que habla este libro acerca de la veracidad de la resurrección de Cristo. Nosotros los cristianos, le tengo aquí, debemos estar seguros de que el testimonio que tenemos no solo es confiable, sino que es una convicción espiritual. Nosotros tenemos dos argumentos sólidos para hablar de la resurrección de Cristo. Dos. Primero, el fundamento histórico. En lo histórico me habla de que Cristo existió, de que Cristo sí murió, pero lo único que no pueden históricamente las personas fundamentar si es o no es fue la resurrección. Científicamente dicen que sí existió y le atribuyen que él fue un ¿qué? Un profeta, un gran líder. Científicamente ya han corroborado que sí murió, pero lo único que no han podido corroborar es si no resucitó. ¿Qué es lo que a nosotros nos da fe, certeza de que él resucitó? Se lo voy a decir de esta manera. Los discípulos fueron fidedignos los testimonios orales de cada uno de ellos acerca de Jesús. Podemos confiar en que ellos transmitieron correctamente lo que Jesús hizo. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Usted que me escucha y que ha leído la palabra amor, ¿usted qué dice? Que los discípulos nos brindan confianza de lo que predicaron o de lo que escribieron, de que verdaderamente sí fue así. ¿Usted qué dice? La respuesta es un certero sí. ¿Por qué? Un rotundo sí. Número 1. 11 de los 12 discípulos que caminaron con Jesús murieron por su causa. Parta de ahí. Murieron por esa causa. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Número 1. Defendieron a muerte la resurrección de Cristo. Y defendieron a muerte la fe en Él como Hijo de Dios. Por eso los mataron. O sea, ¿hasta dónde usted defendería algo? Si usted fuera alguien que defendería ¿cómo se diría? Su creencia. No, bueno, si usted fuera alguien que defendiera, sí, su creencia, digámoslo de esta manera, pero no tuviese la certeza de que así fue, la convicción de que así fue, ¿usted daría su vida por ellos? Ellos no les contaron, amigos. Hey, discípulos, hijos de IRF y los que nos escuchan en todo lugar, a ellos no les contaron que Jesús resucitó. Ellos lo vieron.
O sea, nosotros nos contaron, la palabra nos habla de que Jesús resucitó y el Espíritu de Dios da testimonio de eso. Ellos no solamente el Espíritu vino sobre ellos en Hechos capítulo 2 y los bautizó y les dio poder, sino que ellos fueron, diga conmigo, testigos oculares de la resurrección de Cristo. A ellos el Cristo resucitado se les apareció. Por eso murieron de la manera que murieron. Pedro fue crucificado y cuando lo fueron a crucificar dijo: no me crucifiquen de la misma manera como Jesús, porque no soy digno. Andrés fue crucificado. Mateo murió a espada, decapitado. Santiago, hijo de Alfeo, murió crucificado. Felipe murió crucificado. Simón murió crucificado. Judas Tadeo murió asesinado por las flechas enemigas. Santiago, hermano de Jesús, murió apedreado. Tomás murió asesinado por una lanza. Santiago, Jacobo, el hijo de Zebedeo, murió a filo de espada. Y Juan, su hermano, Juan, murió naturalmente en una isla. Pero ¿usted sabía que Juan fue sumergido en una caldera llena de aceite? Ay, a mí usted no me venga a decir que no hay argumentos sólidos. Podemos decir que mucha gente en la historia, en la humanidad, ha muerto por defender una mentira, creyendo que era una verdad. Pero en este caso ellos no creían que era una verdad, porque se lo hubieran contado o enseñado. Ellos vieron a un Jesús resucitado. Esto a mí me llena. Esto pagó la hora de estar aquí sentado. Porque ellos no les contaron, ellos vieron y por eso murieron. Mire lo que les voy a leer. Pedro 1:16, segunda de Pedro 1:16. Amor, ¿me ayudas con primera de Juan 1, del 1 al 3? Y yo leo esta para que ya avancemos. Yo lo voy a hacer sin afán. Mire lo que les voy a decir, lo que dijo Pedro, para que usted entienda que las palabras, o sea, por qué Pedro prefirió morir a negar a Jesús. Segunda de Pedro 1:16 dice esto, amor. La enseñanza, mire lo que les dice Pedro en la carta del apóstol Pedro. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente. ¿Usted tiene una Biblia para que la lea conmigo? Para que no piense que le estoy enredando la piola. No consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Por eso Él murió así. Por eso Él entregó su vida. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en una carta de un hombre que murió, que entregó su vida por Él? Juan 1 al 3, ¿qué dice? Primera de Juan. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es, mire, Juan empieza el versículo diciendo lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahí hay dos cosas muy importantes: vieron y oyeron. Continúe, amor. Ya lo había leído, amor. Sí. Eso os anunciamos, o sea, lo que vieron y lo que oyeron es lo que ellos anunciaban, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El 3. Listo, ok. Entonces, si usted quiere textos bíblicos, escríbame al WhatsApp, o me puede escribir al Messenger de la página, porque le tengo aproximadamente... Amor, perdón, pero es que ahí el texto estaba desde el 1 al 3. Sí. Y yo solamente leí el 3. No, escríbeme, léeme el 1, 2 y 3. Entonces vamos a leerlo. Que Dios la ayude. Primero de Juan, tócala, Señor. Primer libro de Juan, verso 1, y vamos a leerlo al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bueno, si usted quiere más textos acerca de la evidencia y veracidad de lo que los discípulos hablaron acerca de lo que experimentaron con Jesús, se los tengo, los he mirado, los leí, los escudriñé. Le hablé de estos dos simplemente porque no podemos aquí ampliarnos más. Los apóstoles fueron testigos oculares de la vida de un Jesús resucitado y por eso dieron su vida por él. Eso ya se lo di. Aunque Jesús les había preparado sobre qué iba a sucederle a ellos, aunque Jesús les había preparado sobre lo que iba a suceder, a ellos les costó creer al principio y asimilarlo. O sea, ahí es cuando hablo de que cuando Jesús fue apresado, mire lo que dice Marcos 14:50, dice que todos los discípulos dejaron solos a Jesús y huyeron. Huyeron los discípulos, sí, de ellos estoy hablando, de los discípulos, huyeron. Pedro lo negó 3 veces. Juan, usted conoce la historia de Pedro de cuando Pedro lo negó 3 veces, y como si fuera poco, fue tan grande la decepción del arresto y la muerte de Jesús, que Pedro y los discípulos, algunos discípulos, les dijo, decidieron irse a pescar. O sea, estaban pensando en devolverse a su oficio anterior porque estaban decepcionados. Cuando por ahí en alguna ocasión usted ha dicho, yo como que mejor no vuelvo a la iglesia, yo mejor me voy a hacer otra cosa. Esto estaban sintiendo ellos. Versículo 3 del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y se subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Dejamos ahí, amor, y mañana cerramos? Bueno, pero aquí tengo algo muy importante acerca de lo que provocó Jesús en Pedro para que un día haberle negado, para que en algún momento, como dice Marcos 14:50, hubiese salido corriendo. Pocos días más tarde, en Hechos capítulo 2, hubiese predicado de la manera como predicó. Algo tuvo que haber pasado. O sea, en esos días una persona no cambia tan repentina y tan radicalmente su convicción. Hacía, no sé, hablo de 1 mes, 2 meses tal vez, de pronto me estoy equivocando en tiempos, pero hacía un tiempo atrás lo había negado. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 16, dice que se paró ante una multitud inmensa, 3,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y dice que les predicó como nunca antes Pedro había predicado. Y les habló y les dijo, el Cristo al que ustedes crucificaron. ¿Usted sabe qué significaba eso? Eso significaba arriesgarse fervientemente a la cárcel y a ser apedreado. Ya habían registros de violencia frente a los seguidores de Jesús o contra los seguidores de Jesús, pero a Pedro no le importó. Entonces, mañana les voy a dar la introducción. No, ya estoy que terminemos para que mañana entremos con el tema. Ya termino, 5 minutos termino. Mire lo que dice acá. Pedro les predica y les dice: Pedro se puso en pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén. Estoy hablando de Hechos 2, 14 al 16 y 22 al 24. Dice: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, y les habla lo que dice en Joel capítulo 2, versículo algo, no me acuerdo. Y versículo 22 dice: escuchen pues, israelita, lo que les voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre, que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo
de los dolores de la muerte porque la muerte no podía tenerlo dominado. Ese es el mismo que lo negó, que lo había negado, señora, ¿no? Que lo había negado. Nos podemos quedar aquí estudiando la vida de cada uno de estos hombres que aparentemente fueron engañados y murieron por una mentira. Hay gente que dice que los discípulos murieron defendiendo una mentira. No, señores, ellos no defendieron una mentira, ellos defendieron una verdad que ellos mismos habían visto. Michael Green, cierro con este texto, con este texto. Michael Green, rector de la Universidad de San Juan en Nottingham, Inglaterra, observa que la resurrección fue la creencia que cambió los corazones quebrantados de los seguidores de un rabino crucificado en unos valerosos testigos y mártires de la iglesia primitiva. Los podían encarcelar, los podían flagelar y hasta matar, pero nunca pudieron hacer que ellos negaran su convicción de que Él resucitó al tercer día. Murieron por esa verdad. A mí usted me hace el favor y me respeta, pero usted a mí no me diga que ellos murieron por una mentira y que no hay argumentos. Si hay argumentos, conozca a Jesús. Esto alimenta mi fe. Esto me para hoy en la roca que es Cristo. Y el día que me pare a predicar lo hago fervientemente porque sé que estoy predicando a un Cristo resucitado. No estoy predicando un mito, amor. No creemos en una creencia ambigua ni dual. Creemos en un Dios vivo, en un Jesús resucitado, y por eso nuestra fe tiene que estar fundamentada en eso. Así que, amados, voy a orar para que usted se le despierte ese deseo de conocer al Salvador. Conozca al Salvador. Si vuelves a colocar esa adoración con la que empezamos, Luisa, escúcheme. Si no conoces, escúchame, si no conoces en el que crees, vas a vivir con dualidades, con dudas, vas a vivir con desconfianza. Por eso tienes que creer muy bien. Tienes que saber en quién crees. Tú crees en Jesús. Sí, el de Nazaret, el que dio la vida en la cruz, pero no se quedó muerto, Él resucitó. ¿Sabes algo? Profundiza tu fe y dile: yo te quiero conocer más. Varias maneras de conocer a Jesús: por revelación, pero también por conocimiento. La historia, el testimonio de los testigos, testimonio de los discípulos, de los testigos oculares, es real. Yo te bendigo, Señor. Yo declaro que cada persona que está allí detrás de esas cámaras, de esos celulares, hoy se interesan, hoy su fe se arraiga más. Conocen a un hombre que fue más que un carpintero. Él no solamente murió, Él resucitó. Súbele, hijo. Él resucitó. Él resucitó. Y por amarme aún a mí siendo pecador, yo te adoraré y te serviré y te honraré. Eres mi roca. Eres mi roca. Eres mi fundamento. Eres mi vida. Él es mi vida. Por Él vivo y gastaré mi vida. Gastaré mi vida sirviéndole. No sé qué tenga que vivir más adelante. No sé qué tenga que hacer, pero yo creo en el que murió y resucitó. Resucitó. Por eso hoy tienes que saber y tener claro en quién crees. Porque nadie te puede desviar de lo que tú crees, porque tiene fundamentos sólidos. Bendigo a cada persona que hoy se tomó el tiempo de escucharnos, de vernos. A cada persona que sacó el tiempo y prendió su celular, su computadora. Honro sus vidas y declaro que lo mejor para su casa está por venir. Saludo a todos los que se conectaron hoy. En el nombre de Jesús, mañana a 3 de la tarde continuamos con esta serie. A mí me bendijo hoy. Hay muchos contentos en las redes.
a mí me bendijo hoy, más que un carpintero. Les honro y les bendigo.